Bienvenido a la siguiente clase de química, quien te habla Mr. Alexander Colina. Hoy hablaremos sobre los compuestos oxigenados tipo éteres, epóxidos y también sobre los tioles y sulfuros como unas subfamilias. El objetivo, por lo tanto, será explicar las características, uso y propiedades de los éteres y epóxidos, desarrollando su formulación y nomenclatura IUPAC. Los éteres son compuestos orgánicos que tienen un grupo funcional como el que voy a resaltar aquí en amarillo. Tienen una molécula de oxígeno en medio de dos cadenas carbonadas que no necesariamente tienen que ser lineales, pueden ser también aromáticas. Bien, al igual que los alcoholes que vimos en el capítulo anterior, son derivados orgánicos del agua, pero tienen dos grupos orgánicos unidos al mismo átomo de oxígeno en lugar de uno. Los grupos orgánicos pueden ser alquilo, arilo o vinilo. Y el átomo de oxígeno puede estar en una cadena abierta o en un anillo. Quizás el éter más conocido es el dietílico, el cual tiene una larga historia de uso medicinal como anestésico y de uso industrial como disolvente. Otros éteres útiles incluyen el anisol, un éter aromático de olor agradable, utilizado en perfumería, y el tetrahidrofurano, un éter cíclico utilizado frecuentemente como disolvente. Aquí tenemos algunas estructuras basadas en las fórmulas de varillas y pelotitas, donde siempre ya nosotros hemos visto que la roja representa el oxígeno, y la más oscura el carbono y las blancas al hidrógeno. Entonces aquí tenemos dos radicales etil unidos a un átomo de carbono. Aquí tenemos un anillo bencénico, miren que aquí tenemos dobles enlaces, te das cuenta, anillo bencénico unido al oxígeno, y aquí tenemos un radical que tiene metil, que tiene los tres átomos de hidrógeno, y lo mismo acá ahora, un ciclo, y uno de los vértices del ciclo ha sido sustituido por un oxígeno, así, tal cual como los tenemos acá. Estas son las fórmulas con pelotita, y aquí tenemos las fórmulas de semidesarrollada o incluso tipo de esqueleto para los ciclos. Mira, si te das cuenta, estas son las fórmulas equivalentes que acabo de representar: el éter dietílico, el llamado anisol y el tetrahidrofurano, y de esta manera los podemos reconocer. Los tioles tienen grupo funcional RSH, es decir, hay un radical alquilo unido con un átomo de azufre e hidrógeno. Y los sulfuros, que son los compuestos orgánicos que tienen un átomo de azufre en su molécula y dos radicales alquilo alrededor del azufre. Mira, si te das cuenta, la diferencia es que ya aquí no hay un hidrógeno sino otro radical alquilo. Son los análogos de azufre de los alcoholes y los éteres respectivamente, por eso los estudiamos en este capítulo, simplemente porque son análogos es que se parecen. Y ambos grupos funcionales se encuentran en varias moléculas, aunque no tan comúnmente como sus análogos que contienen oxígeno. Es verdad, este tipo de compuestos no son tan comunes, pero sí aparecen y existen y tienen aplicaciones. Los éteres sencillos sin otros grupos funcionales se nombran, mira bien, lee bien, sin otros grupos funcionales, se nombran identificando los dos sustituyentes orgánicos y anteponiendo la palabra éter. Fíjate en este caso, aquí tengo un radical, que es el radical isopropil, la tijerita, y de este lado tengo el metil. Entonces el éter puede llamarse éter metil isopropílico. Bien, fíjate cómo por orden alfabético vamos nombrando, ¿no? Éter metil isopropílico. Y también lo podemos llamar metil isopropil éter, colocando la palabra éter al final. Esa también es una manera de llamarlo. Mira este que tenemos acá. Tenemos aquí el radical etil y aquí el anillo actuaría como el radical fenil. Podríamos llamarlo éter etil fenílico en orden alfabético. Éter etil fenílico. Aquí esa es la preferencia, que sea en orden alfabético. Podríamos llamarlo también etil fenil éter y la palabra estaría al final, entonces es válido también. Si están presentes otros grupos funcionales, el grupo funcional éter se considera un sustituyente alcoxi. Por ejemplo,
para dimetoxibenceno. Cuando veamos este grupo, esto es un sustituyente del coxi llamado metoxi. Cuando aparecen otros, fíjate que aparecen más, aparecen otros grupos funcionales, entonces le vamos a dar prioridad a la otra cadena y los vamos a colocar como sustituyente. Obviamente esto me está diciendo que uno de estos es el primer carbono y el siguiente es el cuarto, indiferente cuál localice, porque por donde cuente será 1, 4. Por lo tanto, será para dimetoxi porque hay 2 benceno. En este caso sería 4-terbutoxi, 1 ciclohexeno. Le estamos dando prioridad al anillo que tengo acá. Y el doble enlace está aquí, por lo tanto aquí está el carbono 1. Cuento en este sentido para que los localizadores sean más bajos. Y en el 4 aparece el terbutoxi. Fíjate que el oxi, así como aquí aparecía el oxi en metoxi, aquí aparece como un sufijo de but porque hay 4 átomos de carbono. Terbutil. Si tú miras este radical que tengo acá, este es el radical terbutil. Pero cuando está unido a este átomo de oxígeno que vemos acá, entonces es terbutoxi. Por lo tanto será 4-terbutoxi porque la cadena principal será el anillo 1 ciclohexeno. Al igual que los alcoholes, los éteres tienen casi la misma geometría que la del agua. Los enlaces ROR tienen un ángulo de enlace de aproximadamente tetraédrico de 112 grados en el éter dimetílico y el átomo de oxígeno tiene hibridación sp3. Estamos hablando de enlaces sencillos. Entonces tendremos reglas. 1. Los éteres pueden nombrarse como alcoxi derivados de alcanos, nomenclatura IUPAC sustitutiva. Metoxietano. El nombre que se le va a dar como radical será el de la cadena más corta y el de la cadena más larga el principal. Entonces es como nombrar un alcano que es un óxido. Metoxi porque solo hay un átomo de carbono y todo este radical que estoy pintando de amarillo es el radical metoxi. En este caso hay igual 2 átomos de carbono a ambos lados, entonces igual seguirá llamándose etano, pero el otro será un radical, entonces será no metoxi sino etoxi porque hay 2. En este caso aquí la cadena más larga es esta que está numerada del 1 al 4, será butano, y como en el carbono 1 es que tengo el metil con el oxígeno, es decir, el metoxi, entonces digo metoxibutano y obvio el número 1 porque se va a sobreentender. En cambio, miren el grupo metoxi, el radical metoxi está en el carbono 2. Entonces digo 2-metoxipentano porque tengo 5 átomos de carbono, lo estoy nombrando como un alcano, ¿ves? En este caso será 1-etoxi, 2 átomos de carbono, 1-2, aquí está con el oxígeno, está actuando como un radical de un ciclohexano que en el carbono número 3 tiene el radical metil. Y el 1 será entonces en donde está el sustituyente más grande, que debe de ser este radical etoxi, como lo tenemos allí. En la regla 2, la nomenclatura funcional IUPAC nombra a los éteres como derivados de grupos alquilos ordenados alfabéticamente, terminando en el nombre de la palabra éter. Como dijimos anteriormente, podríamos haber llamado a este compuesto éter etilmetílico, pero también se le puede llamar etilmetil éter. ¿Ven? Aquí tengo el etil y aquí tengo el metil. Aquí tengo el etil y aquí tengo otra vez el etil. Entonces tengo 2-dietil éter o éter dietílico, también lo podemos llamar. En este caso, butil metil. Puedo decir entonces que es butil metil éter o éter butil metílico. Y en este caso, hay otro sustituyente aquí. O sea, está en una cadena atravesadito, no podemos llamarlo de esa manera. Entonces es metil pent 2-il éter porque en el carbono 2 es que en todo caso aparece, fíjate, metil y este que está para acá será el pen 2-il, está siendo señalado dónde está colocado el grupo funcional con ese 2 y es una manera de llamarlo. Los éteres son relativamente estables y no reactivos en varios aspectos, pero algunos éteres reaccionan lentamente con el oxígeno del aire para dar compuestos que contienen el enlace OO, no los estamos viendo acá. Los peróxidos de éteres con baja masa molecular como el éter diisopropílico
y el tetrahidrofurano son explosivos y extremadamente peligrosos aún en cantidades pequeñas. Los éteres son muy útiles como disolventes en el laboratorio, pero siempre deben utilizarse con cuidado y no almacenarse por largos periodos. Éteres cíclicos, llamados también epóxidos, no dejan de ser éteres. En general, los éteres cíclicos se comportan como los éteres acíclicos. La química del grupo funcional éter es la misma, ya sea que esté en una cadena abierta o en un anillo. Por ejemplo, los éteres cíclicos comunes como el tetrahidrofurano y el dioxano, tetrahidrofurano y dioxano se utilizan con frecuencia como disolventes debido a que son inertes, aunque pueden romperse por ácidos fuertes, como es el caso que tenemos acá, 1,4-dioxano. 1,4 me está haciendo la señalización de dónde están los oxígenos que le dan el carácter oxo. ¿Ok? Sin embargo, y tenemos el tetrahidrofurano. Sin embargo, son nombres más comunes que no que obedecen a una regla de Impact. El único tipo de éteres cíclico que se comporta distinto a los éteres de cadena abierta son los compuestos cíclicos de 3 miembros llamados epóxidos u oxiranos. La regla 3. Basado en esto, los éteres cíclicos se forman sustituyendo un grupo mesetileno por oxígeno en un ciclo, es decir, en uno de los vértices del ciclo. La numeración comienza en el oxígeno y se nombra con el prefijo oxa seguido del nombre del ciclo. Por ejemplo, oxaciclopropano, oxaciclobutano. Fíjense cómo en el vértice ha sido sustituido un carbono por un átomo de oxígeno. Ya no estamos hablando de que aquí hay 3 carbonos en la cadena principal, sino 2. ¿Te das cuenta? Y aquí hay 3, no 4. Pero el número 1 siempre se lo vas a indicar al donde está el oxígeno. 2-bromo-oxaciclopentano. Y no deja de ser, y fíjate que el nombre no deja de ser un alcano con el número de carbono que tiene originalmente antes del oxígeno. Ciclopentano, pero realmente no hay 5 carbonos allí. Pero hace referencia a que proviene de un ciclopentano. Por eso el nombre no cambia. Ciclohexano, 3-metil-oxaciclohexano. Fíjense que el carbono, el número 1 está sobre el oxígeno como localizador. En este caso tenemos cadena principal 6 átomos de carbono en el ciclo oxaciclohexano que está sustituido en el 2 y en el 4 con cloro y con metil. Por eso se llama 4-cloro-2-metoxioxaciclohexano. Y el metametoxitolueno, fíjense que se le dio la prioridad al tolueno, que ya lo conocen ustedes de clases anteriores. Y el grupo metoxi, que esta es la fórmula esqueleto para señalarlo, OCH3, estaría básicamente en el carbono número 3 si contamos desde donde aparece el metil que le da el carácter de tolueno. Por eso simplemente se llama 3-metoxitolueno. El óxido de etileno, el epóxido más sencillo, es un intermediario en la fabricación del etilenglicol, utilizado como anticongelante automotriz y de los polímeros de poliéster. Se producen más de 18 millones de toneladas de óxido de etileno cada año en todo el mundo. La mayor parte de ellas por la oxidación con aire del etileno sobre un catalizador de óxido de plata a 300 grados Celsius. Sin embargo, este proceso no es útil para otros epóxidos, y es de poco valor en el laboratorio. Nótese que el nombre óxido de etileno no es sistemático debido a que la terminación eno implica la presencia de un doble enlace en la molécula. Sin embargo, el nombre se utiliza con frecuencia debido a que el óxido de etileno deriva a partir del etileno por la adición de un átomo de oxígeno. Otros epóxidos sencillos se nombran de manera similar y el nombre sistemático del óxido de etileno es 1,2-epoxietano. Tioles. Los tioles, a veces llamados mercaptanos, de bastante uso en la industria de la refinación del petróleo y del procesamiento de gases, son análogos se parecen a azufrados de los alcoholes, es decir, como si en lugar de un OH hubiese un SH, y se nombran por el mismo sistema utilizado para los alcoholes, con el sufijo tiol, utilizado en lugar de ol de los alcoholes. El grupo SH se refiere al grupo mercapto, por eso muchos de ellos son llamados mercaptanos. Como los alcoholes, los tioles son ligeramente ácidos, por ejemplo, tienen una constante de acidez de 10.3, el primero de todos los tioles. Sin embargo, a diferencia de los alcoholes, los tioles no suelen formar enlaces de hidrógeno debido
a que el átomo de azufre no es lo suficientemente electronegativo. Entonces tenemos el etanotiol, fíjate, si aquí en lugar de un OH, de un SH, hubiese un OH se llamaría etanol, pero como hay un SH, entonces simplemente se llama etanotiol, cambiamos el ol por el tiol. Si aquí hubiese un OH, esto se llamaría ciclohexanol, pero como lo que hay es un SH, entonces se llama ciclohexanotiol. Bien, este es un compuesto que quise colocar aquí ya para más o menos empezar a presentarle un grupo funcional. Este grupo funcional hace referencia a los ácidos orgánicos que pronto los vamos a ver. El ácido metamercaptobenzoico. Mercapto es el nombre del SH cuando aparece como grupo funcional. La característica más sobresaliente de los tioles es su horrible olor. Por ejemplo, la esencia del zorrillo es ocasionada principalmente por los tioles sencillos 3-metil, 1-butanotiol y 2-buteno-1-tiol. Los tioles volátiles, como el etanotiol, se añaden al gas natural y al propano licuado para servir como advertencia fácilmente detectable en caso de fugas. Por eso el gas doméstico huele horrible. El gas doméstico, como tal, su olor a veces ni se siente, pero se les son agregados estas sustancias para que cuando hay una fuga en casa, te des cuenta, huele feo, huele a gas. Es gracias a estos compuestos. Aquí tenemos un ejemplo, el octanotiol, 8 átomos de carbono. El 2-buteno-1-tiol. ¿Por qué 1? Porque estamos empezando a enumerar por la derecha, como si fuera un alcohol. Y tenemos los sulfuros, que son los que tienen al lado de cada azufre un grupo alquilo o arilo. Los sulfuros son los análogos azufrados de los éteres, solo que en lugar de un oxígeno habría un azufre. Así como los tioles son los análogos azufrados de los alcoholes. Los sulfuros se nombran siguiendo las mismas reglas utilizadas por los éteres, usando la palabra sulfuro en lugar de éter para los compuestos sencillos y alquiltio esta vez en vez de alcoxi para la sustancia más compleja. Alquiltio es el nombre en todo caso de cuando actúa como radical. Por ejemplo, tenemos aquí el dimetilsulfuro. Si esto fuese un oxígeno sería dimetiléter. Si esto fuera un oxígeno sería metilfeniléter. Pero como lo que hay es un azufre es el metilfenilsulfuro. Lo mismo acá. Aquí tenemos el 3-metiltiol. ¿Por qué 3? Pues le estábamos dando prioridad al anillo. Ahora es el anillo el que tiene la prioridad, que es un ciclohexeno. Si te das cuenta, es un ciclohexeno. Y lo tengo que empezar a enumerar por donde el doble enlace tenga la donde está el doble enlace para que los localizadores sean menores. 1, 2, 3. ¿Y quién está en el grupo 3? El radical metiltiol. Si hubiesen 2 átomos de carbono fuera etiltiol, pero este es metiltiol, por eso aparece. Nombre del compuesto, ciclohexeno. Que sea de provecho tu clase. Hasta la próxima.